Hola Laplacianos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales exactas. El objetivo de la clase de hoy es poder idealizar el concepto de criterio de exactitud y vincularlo con un fenómeno físico que nos permita recordar este. Está bueno ya de embotellarse la típica formulita para resolver ecuaciones diferenciales exactas o poder calcular integrales de línea de funciones que son independientes de la trayectoria. Te puedo asegurar que este video va a ser súper interesante para ti, así que quédate en el video y vamos con la intro. Las ecuaciones diferenciales exactas poseen esta estructura. Es una ecuación en primer lugar de primer orden y en segundo lugar mayormente está escrita de esta manera. No significa que si usted la escribe, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, si usted la escribe así, no significa que eso que está ahí no es una ecuación diferencial exacta. Sí, puede que lo sea y puede que no. Lo que tiene que hacer es reescribirla y aplicar los métodos que vamos a ver. Algo que debe tener en cuenta es que esa forma de una ecuación diferencial exacta proviene de un diferencial total que se le aplica a una función campo escalar y esta es constante. Tenemos aquí el diferencial total que se calcula de esta manera como los diferenciales de x y de y, que son las variables de la cual depende esa función, como se ve aquí, y cada diferencial está multiplicado por la componente correspondiente del gradiente de esa función. Solamente aparece x y y porque la función depende de esas dos variables. Si quieren pueden investigar un poquito más al respecto. Ahora, ¿dónde podemos utilizar, por ejemplo, estas ecuaciones diferenciales exactas? Podemos usarlas para obtener la ecuación pendiente de la recta tangente en curvas de nivel. Ustedes han entrado a Google Maps, por ejemplo, y le aparece, imagínense que este sea una sección de un mapa, y le aparece una montaña y aparecen muchas rayas, por ejemplo, así. Las curvas de nivel lo que hacen es que le indican en ese punto a qué nivel de altura con respecto al nivel del mar se encuentra esa porción de tierra. Eso es lo que hacen las curvas de nivel. No solamente se utilizan para asuntos de montañas y demás, tienen muchos usos, pero ese es un ejemplo más sencillo. También las ecuaciones diferenciales exactas nos sirven para poder analizar la recta tangente en curvas isotermas, o sea, curvas que son de temperaturas constantes, curvas isobáricas, de presión constante, etc. Todo para funciones de campo escalar. Obviamente, si nosotros cogemos y reescribimos esa estructura así, con el diferencial de y con respecto a x igualado al resto de cosas, bien, eso es lo que me va a dar la pendiente y de eso es lo que estamos hablando aquí arriba. Yo les hice esta analogía aquí de que la forma de la ecuación diferencial exacta es igual a un diferencial total igualado a 0 porque esa función que está ahí, m de x, y, debe de ser exactamente igual a una derivada parcial con respecto a x y la otra una derivada parcial con respecto a y. Ese sería n. Si hubiesen, por ejemplo, tres variables, aparecería más df con respecto a dz. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, un uso que es mayormente el que se aplica en mecánica es para calcular el trabajo generado por fuerzas conservativas, o mejor dicho, que son independientes de la trayectoria. ¿Cómo resolvemos estas ecuaciones? Es lo que nos interesa aquí. Para resolverla debemos de tener en cuenta que si tenemos una función f de x y, que era lo que llamamos función potencial, que es un campo escalar, y si calculamos el gradiente, esto es el gradiente, lo que le dije, se calcula de esta manera. Es un vector donde las componentes son la derivada parcial de esa función con respecto a la posición del eje en que se encuentra. Recuérdense que esto aquí es x, esto es y. Por lo tanto sería la derivada parcial de esa función con respecto a x y la derivada parcial de esa función con respecto a y. Y eso también se va a multiplicar un producto punto por un diferencial de posición. Que obviamente si R es un vector de posición cuya componente es x y y, la componente del diferencial van a ser de x y de y. Eso que tenemos aquí es exactamente igual a esto. Si realizamos este producto punto,
me quedaría m de x más n de y, que es exactamente la estructura de una ecuación diferencial exacta. Yo lo reescribí ahí de esa manera para poder hacer una igualdad de vectores, para que quede un poquito mejor. Aquí nos podemos dar cuenta bien rápido que si estas dos cosas son iguales, se supone que esta componente x debe de ser igual a esta componente x de aquí, y esta componente y de este lado debe de ser igual a esta componente y de este lado. De aquí llegamos a la conclusión de que la función m de xy en una ecuación diferencial exacta debe de ser igual a la derivada parcial con respecto a x de un campo escalar, y la función n de xy debe de ser exactamente igual a la derivada parcial de un campo escalar con respecto a y. Esto que está aquí debemos de tenerlo claro, porque es algo que vamos a utilizar para la solución. ¿Qué otra cosa necesitamos para resolver una ecuación diferencial exacta? Conocer el criterio de exactitud. A ustedes le dicen inmediatamente, bueno, si tú quieres resolver una ecuación diferencial exacta, primero deben de verificar si realmente es exacta. Para eso, deben de tomar la derivada parcial de m con respecto a y esta debe de ser exactamente igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Ahora bien, como le dije que sin eso no se puede resolver las ecuaciones diferenciales exactas, sería bueno ver de dónde sale eso. Este criterio de exactitud se basa en un teorema, que es el teorema de Clairaut. Se conoce como teorema de Schwarz. Ese teorema es el teorema de las derivadas cruzadas. Es decir, si yo tengo una función que depende de dos variables y la derivo primero con respecto a x, y luego esa derivada la derivo con respecto a y, debe de ser igual a que yo lo haga al revés, que derive primero con respecto a y luego con respecto a x. Si ustedes se fijan aquí arriba, en el criterio de exactitud, que es lo que planteamos aquí, si yo sustituyo a m, que es esta de acá, por esa derivada parcial, aquí me va a quedar la segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x. Y si lo hago con n, me va a quedar la derivada con respecto a x de esa derivada. Y al final llegaríamos a esto. Ese teorema, aquí como ustedes lo pueden ver, solamente es así cuando es un caso de una función de dos variables. Hay un caso más general, que es este que está acá. Esto yo se lo voy a dejar en el archivo para que puedan leerlo por si les interesa. En ese caso se explica cómo sería el teorema de Clairaut aplicado a funciones que tienen o n variables. Mientras tanto, lo que nos interesa es esto, dos variables. ¿Por qué? Porque una ecuación diferencial exacta solamente aparece dos variables. Entonces vamos a analizar este teoremita, miren. Vamos a hacerlo de una manera que es un poquito menos abstracta, que es utilizando el fenómeno físico que hablamos de fuerza conservativa. Lo primero que tenemos que hablar es, ¿qué es un campo conservativo? Un campo conservativo es un campo de fuerzas, y este va a ser conservativo siempre y cuando el trabajo que se realice, el trabajo total realizado por el campo sobre una partícula, en cualquier trayectoria cerrada, ojo, cerrada, es nulo. Un ejemplo de esto es la gravedad. La gravedad es una fuerza conservativa. Ahora, ¿cómo analizamos esto desde un punto de vista un poquito más matemático? Por definición, ustedes saben que el trabajo se calcula por el producto punto de una fuerza por la distancia. Eso es en física básica. Luego ya cuando usted va un poquito más adelantado, hacen lo mismo pero con integrales. Una integral de línea. Se calcula más o menos cómo se va comportando en cada punto de la trayectoria esa partícula y a partir de ahí se determina el trabajo que realizó. Bien, al aplicarle la fuerza correspondiente. Si asumimos que tenemos una partícula de masa m en este caso, que va desde un punto A a un punto B, fíjense que esto es una musaraña aquí de trayectoria. ¿Por qué una musaraña de trayectoria? Porque estamos asumiendo que estamos trabajando con un campo conservativo, son fuerzas conservativas y no importa la trayectoria que yo tome, a mí no me va a variar el trabajo. Entonces, si partimos de esa idea, tenemos la fuerza de la gravedad como única fuerza, el trabajo sería fuerza por distancia. Esa fuerza solamente está en el eje Z hacia abajo. Por eso aparece menos F de Z aquí, que es igual a menos la masa por la gravedad, que es el peso. Y el diferencial de posición dr, solamente si ustedes se fijan, esa fuerza está aplicada en el eje Z, por lo tanto tendría dz. También teniendo en cuenta que mi trayectoria va desde un punto A hasta un punto B y resolvemos esa integral bien sencillita, me quedaría esto.
masa por gravedad por la diferencia de altura, que sería en sentido general la altura que se desplazó la partícula. Y eso ustedes lo conocen como energía potencial. ¿Recuerdan eso también? Todo esto es física, para que ustedes vean la aplicación de todo esto. Ese es el caso de una trayectoria abierta. Ahora, ¿qué pasa si mi punto A es igual al punto B? Es decir, que yo tengo una trayectoria cerrada, tal cual como se muestra aquí. Yo me fui por un camino, llegué al punto B y regresé nuevamente a mi punto A. Si yo hago eso, entonces lo que tenía aquí arriba como ZB menos ZA va a ser ZA menos ZA y mi trabajo neto sería igual a 0. ¿Se notó aquí lo que se habló arriba? Si la fuerza es conservativa en una trayectoria cerrada, el trabajo va a ser igual a 0. Ahora, ¿por qué esto es importante para lo que vamos a analizar? Por lo siguiente. Fíjense algo, si escribimos de manera general la definición de trabajo, esta que está aquí, una integral de línea, como mostramos arriba, pero en este caso, en una trayectoria cerrada, y esa fuerza es una fuerza conservativa, fíjense que aquí arriba me define qué es la fuerza, esa función que tengo aquí. Es una función de R3 en R3. Y si es conservativa en esa trayectoria cerrada, esa integral de línea lo que me indica ese circulito que es cerrada y esa flecha, la trayectoria, qué sentido se está moviendo, va a ser igual a 0. Si yo, por ejemplo, digo que esa fuerza va a tener componentes M, N y Q. M para I, N para J y Q para K. Recuerden que es más o menos una analogía de lo que tenemos arriba de la ecuación diferencial exacta. Esa M sería lo que acompaña el de X, esa N el de Y. En el caso de nosotros sería una ecuación de R2 en R2, pero en este caso sería R3 en R3, por lo tanto aparece otra componente. Los físicos se dieron cuenta de algo, y es que si la fuerza que tú tienes es conservativa, o sea, proviene de un campo escalar, entonces el rotacional es otro operador también. Si no lo conocen, investiguen un poquito sobre el término. El rotacional aplicado a esa fuerza va a ser igual a 0. O sea, no va a tender a rotar ese campo conservativo. Por lo tanto, si nos vamos a la definición de un rotacional, que es esta que está aquí, la definición nos dice que va a ser igual a la integral de línea de la función f por el diferencial de posición, que esto que está aquí es el trabajo en una trayectoria cerrada, entre un diferencial de área que tú escojas, calculando el límite de todo eso que está ahí cuando ese diferencial de área tiende a 0. Si nosotros partimos de lo que dijimos arriba, de que esa función fuerza, esta función vectorial, es una fuerza conservativa, todo esto que está aquí va a ser igual a 0 y por ende se cumple lo que mencionamos aquí arriba, que el rotacional va a ser igual a 0. Otra cosa que los físicos también se dieron cuenta y consideraron es que una fuerza conservativa, les dije al inicio, proviene del gradiente aplicado a un campo escalar. Lo que significa es que si yo en el rotacional aquí arriba, la fuerza sustituyo por el gradiente de F, aquí, eso va a ser igual a 0, porque es una fuerza conservativa. También esta es una propiedad del rotacional. Si usted calcula el rotacional de una función a la cual se le aplica un gradiente, entonces eso va a ser igual a 0. Pero más adelante lo investiguen. El gradiente se calcula de esta forma que está ahí. Un operador diferencial parcial de X en Y, de Y en J y de Z en K. Por lo tanto, si yo aplico ese operador diferencial a mi función f, me quedaría de esta forma. Y como dijimos ahorita, si eso es igual a la fuerza conservativa por igualdad de vectores, se supone que ese diferencial que está ahí va a ser igual a m, ese diferencial va a ser igual a n y ese diferencial va a ser igual a q. Si aplicamos la definición de aquí arriba, de que el rotacional va a ser igual a 0, cuando yo aplique el rotacional, que lo vaya a calcular, eso es un producto vectorial. Recuerden que un producto vectorial se calcula de esta forma. Sería el primer vector, que es el operador nabla, y abajo el segundo vector, que es este que está aquí, que es el vector fuerza. Bien, si calculo entonces ese determinante que está ahí, porque es un producto vectorial, recuerden, me quedaría en Y. Sería aplicar el operador a Q menos aplicar el operador a N, y tendría esto que está aquí.
Si lo hago en J, acuérdense que sería negativo. Sería este menos este, pero como queda negativo, queda al revés. Sería diferencial de M de un lado y luego el diferencial de Q. Por último, si lo aplico en K, me quedaría el diferencial con respecto a X de N menos el diferencial con respecto a Y de M. Todo eso en K. Y como dijimos al inicio, el rotacional debe de ser igual a 0, pero cuando hablamos de 0 es del vector nulo porque son vectores. El vector nulo es este. Si yo aplico igualdad de vectores, significa que esa componente que está ahí debe de ser igual a 0, esa debe de ser igual a 0 y esa debe de ser de igual a 0. Por lo tanto, si yo aplico la igualdad, tengo estas tres ecuaciones. Y a eso que está ahí se le llama criterio de exactitud. ¿Qué pasa si en vez de yo tener tres variables, como en el caso que estamos viendo aquí, tiene dos variables, que es el caso de las ecuaciones diferenciales exactas? Bueno, esto que está aquí se hace 0, por lo tanto, esto es 0. Este que está aquí se hace 0, por lo tanto, este sería 0, y solamente me quedaría eso que está ahí abajo. Eso que está ahí abajo me da el criterio de exactitud. Si yo despejo aquí, pueden ver que me va a quedar el diferencial de n con respecto a x igual al diferencial de m con respecto a y. Y eso es todo lo que necesitamos para resolver una ecuación diferencial exacta. Solamente esa ecuación sí. Si no se cumple el criterio de exactitud, hay dos condiciones. Una, o que haya que usar un factor integrante, que también lo vamos a ver. Y dos, es que la ecuación diferencial no se puede trabajar como es. Pero eso lo dejamos para el próximo video. Allá vamos a hacer un pequeño ejercicio más general para que vean qué sencillo es esto. Luego de vamos a hacer unos cuantos ejercicios ya con casos particulares para que ya se afiance completamente el tema. Si te ha gustado este video, dale click al botón me gusta que está ahí abajo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Bye bye.